Hay una advertencia en las palabras de Jesús que ha inquietado a creyentes durante generaciones. Una advertencia acerca de un pecado que no tendría perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Muchos han leído esas palabras y han sentido temor. Algunos se han preguntado en silencio, ¿y si yo lo cometí? Otros han vivido años con ansiedad, pensando que quizá cruzaron una línea invisible, de la cual no hay retorno. Pero antes de dejarnos llevar por el miedo, debemos preguntarnos algo esencial. ¿Qué fue exactamente lo que Jesús quiso decir? Y más importante aún, ¿puede alguien hoy cometer ese pecado imperdonable? En este estudio bíblico, examinaremos cuidadosamente el contexto, las palabras precisas de Cristo y el significado real de esa advertencia. No desde la emoción, sino desde la Escritura. Para entender esta advertencia, debemos regresar al contexto en el que Jesús pronunció esas palabras. El pasaje se encuentra en Mateo capítulo 12. Allí se nos dice que Jesús había sanado a un hombre endemoniado, ciego y mudo, y después de ser liberado, aquel hombre veía y hablaba. La multitud estaba asombrada. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron algo sumamente grave. Afirmaron que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Es decir, atribuyeron la obra evidente del Espíritu de Dios al poder de Satanás. Fue en ese contexto que Jesús respondió con palabras firmes y solemnes. Después de mostrar la incoherencia de su acusación, declaró: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Estas palabras no fueron pronunciadas en el vacío. No fueron una declaración aislada. Fueron una respuesta directa a una acusación específica, hecha por líderes religiosos que habían presenciado una manifestación clara del poder divino, y aún así decidieron rechazarla deliberadamente. Lo que ocurrió en aquel momento no fue una simple duda, no fue ignorancia, no fue confusión momentánea. Los fariseos habían presenciado una obra visible, innegable y pública del poder de Dios. Un hombre poseído fue liberado delante de sus ojos. La evidencia era clara. Sin embargo, en lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo, decidieron atribuirla a Satanás. Eso no fue un error inocente. Fue un rechazo deliberado de la verdad que tenían frente a ellos. Fue una declaración consciente en contra de una manifestación divina evidente. No estaban reaccionando desde falta de información. Estaban reaccionando desde dureza de corazón. La blasfemia contra el Espíritu, en ese contexto, consistió en atribuir intencionalmente la obra del Espíritu de Dios al poder del maligno, y hacerlo después de haber visto con claridad lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué fue tan grave aquella declaración? Porque no se trataba simplemente de rechazar a un maestro. No se trataba de cuestionar una interpretación. Se trataba de llamar satánica a la obra manifiesta del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba dando testimonio claro acerca de la identidad de Cristo. Los milagros no eran espectáculos, eran señales. Señales que confirmaban que Jesús era el Mesías prometido. Al atribuir esas señales al poder de Satanás, los fariseos no solo rechazaban a Jesús, estaban rechazando el testimonio mismo del Espíritu Santo. Y ese rechazo no fue accidental, fue persistente, fue consciente, fue deliberado. En otras palabras, estaban endureciendo su corazón ante una revelación divina que entendían perfectamente. Eso es lo que hace que este pecado sea descrito como imperdonable, no porque Dios carezca de poder para perdonar, sino porque el corazón que llega a ese punto
ha decidido cerrar definitivamente la puerta a la verdad. Ahora debemos hacer una pregunta importante. ¿Fue este evento algo que puede repetirse exactamente de la misma manera hoy? En Mateo capítulo 12, Jesús estaba físicamente presente. Los fariseos no estaban reaccionando a un rumor, no estaban escuchando un testimonio indirecto. Estaban viendo con sus propios ojos una manifestación pública y visible del poder divino. El Mesías prometido estaba delante de ellos. El Espíritu de Dios estaba dando testimonio claro a través de señales evidentes. Y aún así, decidieron atribuir esa obra al poder del maligno. Ese momento tuvo un carácter histórico específico. Fue un rechazo directo y consciente del testimonio visible del Espíritu acerca de Cristo durante su ministerio terrenal. No fue una duda interna, no fue una lucha de fe, fue una oposición deliberada frente a una revelación clara y extraordinaria. Por eso es importante entender que no estamos hablando simplemente de cualquier pecado de palabra. Estamos hablando de un contexto único, ligado a la presencia física de Cristo y a una manifestación directa del Espíritu. Lo que hace que este pecado sea descrito como imperdonable no es simplemente una frase pronunciada. Es la condición del corazón que la acompaña. Los fariseos no estaban cometiendo un error pasajero. No estaban luchando con dudas, estaban rechazando deliberadamente la luz que tenían delante. Habían visto suficiente evidencia para reconocer la obra de Dios, y aún así, decidieron resistirla. El problema no era falta de información, era endurecimiento. Cuando un corazón llega al punto de atribuir la obra manifiesta de Dios al poder del maligno, después de haber recibido revelación clara, ese corazón no está buscando arrepentimiento, está sellando su rechazo, y es ese estado de oposición consciente y persistente lo que Jesús denuncia con tanta severidad. Entonces debemos responder con claridad. A la luz del contexto bíblico, del momento histórico específico y de la naturaleza de aquel rechazo deliberado, no estamos hablando de un pecado que un creyente pueda cometer hoy, de la misma manera en que ocurrió en Mateo 12. El ministerio terrenal de Cristo fue único. La manifestación visible de sus señales fue única. La acusación específica de los fariseos fue única. Lo que ocurrió allí fue un rechazo consciente frente a una revelación directa e innegable. Hoy, nadie se encuentra en ese mismo escenario histórico. Nadie está observando físicamente al Mesías realizar milagros visibles y atribuyéndolos deliberadamente a Satanás con pleno entendimiento de lo que está haciendo. Eso no significa que el pecado no sea serio. Significa que debemos entenderlo correctamente, en su contexto. Pero quizá alguien aún esté pensando, ¿y si yo dije algo irreverente? ¿Y si en un momento de enojo, de ignorancia o de confusión pronuncié palabras indebidas contra Dios? Es importante entender algo fundamental. El pecado descrito en Mateo 12 no fue una palabra impulsiva, no fue un arrebato emocional, no fue una duda expresada con torpeza. Fue un rechazo consciente, deliberado y persistente frente a una revelación clara. La persona que teme haber cometido ese pecado demuestra algo muy significativo, demuestra sensibilidad, demuestra preocupación, demuestra que su corazón no está endurecido. El corazón verdaderamente endurecido no teme, no se inquieta, no busca claridad. El que ha llegado al punto descrito en Mateo 12 no está preguntando si lo hizo, está afirmando su rechazo con convicción. Si alguien siente temor, si alguien desea reconciliación, si alguien busca entender la verdad, eso es evidencia de que el Espíritu de Dios aún está obrando, y donde el Espíritu obra, hay oportunidad de arrepentimiento y gracia. Las palabras de Jesús en Mateo 12 son una advertencia real. Nos recuerdan que el rechazo deliberado y persistente de la verdad tiene consecuencias. Dios no es indiferente ante la dureza del corazón, pero tampoco es limitado en misericordia.
La Escritura afirma con claridad que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo vino precisamente para salvar a pecadores, no a los perfectos, no a los que nunca dudaron, sino a los que reconocen su necesidad. El que teme haber cruzado una línea irreversible demuestra que aún le importa la verdad. Y un corazón al que le importa la verdad no está más allá del alcance de la gracia de Dios. Si alguien escucha estas palabras y siente inquietud, la respuesta no es huir. La respuesta es venir a Cristo, porque todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Esa es la esperanza del Evangelio, esa es la seguridad del creyente, y esa es la verdad que debe prevalecer sobre el temor. Sin embargo, es importante hacer una distinción adicional. No todo rechazo es igual, no toda incredulidad es blasfemia contra el Espíritu. A lo largo de la historia bíblica vemos personas que dudaron, personas que resistieron inicialmente, incluso personas que se opusieron al mensaje antes de comprenderlo plenamente. El apóstol Pablo, por ejemplo, persiguió a la iglesia, actuó con violencia contra los creyentes, pero más tarde reconoció que lo hizo en ignorancia e incredulidad. Su oposición no fue un rechazo deliberado frente a una revelación plena y comprendida. Fue incredulidad. Hay una diferencia entre incredulidad y endurecimiento final. La incredulidad puede ser confrontada con la verdad. El endurecimiento final rechaza la verdad aun cuando la comprende. La blasfemia contra el Espíritu, en Mateo 12, no fue una simple falta de fe. Fue una declaración consciente que atribuía la obra divina al poder del mal, sabiendo lo que se estaba haciendo. Esa distinción es fundamental. Algunos también relacionan este tema con el pasaje de Hebreos capítulo 6. Allí se habla de aquellos que fueron iluminados, que gustaron del don celestial y que participaron del Espíritu Santo, y luego recayeron. Ese texto ha generado muchas preguntas, pero es importante notar que Hebreos 6 no describe la misma escena que Mateo 12. En Mateo 12, los fariseos estaban atribuyendo deliberadamente la obra visible del Espíritu de Dios al poder de Satanás. En Hebreos 6, el énfasis está en la gravedad de apartarse después de haber recibido conocimiento y privilegios espirituales. Son contextos distintos, audiencias distintas, situaciones distintas. Hebreos 6 advierte acerca del peligro de endurecer el corazón después de haber sido expuesto a la verdad. Mateo 12 describe un acto específico de blasfemia consciente frente a una manifestación directa del poder divino. Confundir ambos pasajes puede generar temor innecesario. Por eso es fundamental leer cada texto en su propio contexto. También es importante considerar otro ejemplo bíblico. El apóstol Pedro negó a Cristo 3 veces. No lo hizo en secreto. Lo hizo públicamente, con temor, con presión. Incluso llegó a afirmar con juramento que no conocía al Señor. Sin embargo, Pedro no cometió la blasfemia contra el Espíritu. Su caída fue grave, fue dolorosa, pero no fue un rechazo deliberado y persistente frente a una manifestación clara que él atribuía conscientemente al poder del mal. Fue debilidad, fue temor, fue fragilidad humana, y después de su caída, Pedro lloró amargamente. Ese detalle es significativo. El endurecimiento final no produce lágrimas, produce justificación, produce resistencia, produce orgullo. Pedro fue restaurado porque su corazón no estaba cerrado a la verdad. Este contraste nos ayuda a entender que no toda caída, no toda palabra imprudente y no todo momento de crisis constituye el pecado imperdonable. Hay otra distinción que debemos hacer con claridad. Resistir la obra del Espíritu no es lo mismo que luchar con dudas. A lo largo del libro de los Hechos se nos muestra que algunos resistían el mensaje. Esteban declaró que sus oyentes resistían siempre al Espíritu Santo. Esa resistencia no era un momento aislado, era una actitud persistente frente a la verdad.
Pero incluso esa resistencia no es automáticamente la blasfemia descrita en Mateo 12. La blasfemia contra el Espíritu en aquel contexto fue un acto específico, consciente y público, de atribuir la obra divina al poder del maligno. La resistencia continua, si no se enfrenta con arrepentimiento, puede endurecer el corazón. Y un corazón endurecido es un terreno peligroso. Pero el que lucha, el que pregunta, el que teme, el que busca entender, no está endurecido, está en proceso. El Espíritu de Dios todavía está obrando en él. Hay otra distinción que debemos hacer con claridad. Resistir la obra del Espíritu no es lo mismo que luchar con dudas. A lo largo del libro de los Hechos, se nos muestra que algunos resistían el mensaje. Esteban declaró que sus oyentes resistían siempre al Espíritu Santo. Esa resistencia no era un momento aislado, era una actitud persistente frente a la verdad. Pero incluso esa resistencia no es automáticamente la blasfemia descrita en Mateo 12. La blasfemia contra el Espíritu en aquel contexto fue un acto específico, consciente y público, de atribuir la obra divina al poder del maligno. La resistencia continua, si no se enfrenta con arrepentimiento, puede endurecer el corazón. Y un corazón endurecido es un terreno peligroso. Pero el que lucha, el que pregunta, el que teme, el que busca entender, no está endurecido. Está en proceso. El Espíritu de Dios todavía está obrando en él. Si reunimos todo lo que hemos visto hasta ahora, el panorama se vuelve más claro. En Mateo 12, no estamos viendo a personas confundidas. No estamos viendo a creyentes débiles. No estamos viendo a alguien luchando con dudas. Estamos viendo a líderes religiosos que presenciaron una manifestación directa del poder divino. Vieron al Mesías liberar a un hombre poseído. Vieron evidencia suficiente para reconocer la obra de Dios. Y aún así, decidieron atribuir esa obra al poder de Satanás. Ese acto no fue impulsivo, no fue ignorante, fue deliberado, fue consciente, fue una declaración pública de rechazo frente a la revelación que tenían delante. Eso es lo que hizo que Jesús pronunciara una advertencia tan solemne. Entender ese contexto nos protege de interpretaciones exageradas y de temores innecesarios. Y al mismo tiempo, nos recuerda que la verdad no debe ser tratada con ligereza. Para comprender completamente este tema, también debemos considerar el papel actual del Espíritu Santo. Según la Escritura, el Espíritu no solo obró visiblemente durante el ministerio terrenal de Cristo. Hoy, el Espíritu de Dios convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La convicción es una evidencia de su obra. Cuando una persona siente inquietud por su estado espiritual, cuando experimenta preocupación por haber ofendido a Dios, cuando busca claridad, esa convicción no es señal de condenación definitiva, es señal de que el Espíritu todavía está obrando. El endurecimiento final se caracteriza por la ausencia de convicción. El corazón endurecido no se inquieta, no se examina, no busca respuestas. Pero el que teme haber cometido el pecado imperdonable está demostrando precisamente lo contrario. Está respondiendo a la convicción. Y donde hay convicción, hay oportunidad de gracia. Entonces, ¿qué debe hacer alguien que escucha estas palabras y aún siente temor? La respuesta no es analizar obsesivamente cada pensamiento pasado. No es buscar una frase específica que quizás se pronunció en un momento de debilidad. La respuesta es mirar a Cristo. El pecado imperdonable en Mateo 12 fue un rechazo consciente frente a una revelación clara. Pero el Evangelio llama precisamente a lo contrario. Llama a venir, llama a confiar, llama a recibir la verdad en lugar de resistirla. Si una persona teme haber cometido este pecado, la pregunta más importante no es ¿qué dije en el pasado? La pregunta más importante es ¿qué estoy haciendo ahora con la verdad? Si hoy hay deseo de reconciliación, si hoy hay reconocimiento de necesidad, si hoy hay fe en Cristo,
entonces el camino no está cerrado. El camino está abierto, porque la puerta que Cristo abre, nadie la puede cerrar. Hay algo más que no debemos pasar por alto. Cuando Jesús habló del pecado que no tendría perdón, lo hizo en el mismo contexto donde afirmó que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Esa declaración es significativa. La norma en la Escritura es el perdón. La norma es la gracia. La norma es la misericordia abundante para el pecador que se vuelve a Dios. El pecado imperdonable en Mateo 12 no establece una regla general de condenación para el creyente temeroso. Establece una advertencia específica frente a un rechazo consciente y deliberado. El Evangelio proclama que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo pecado. No algunos, no la mayoría, todo pecado. Donde hay arrepentimiento y fe, hay perdón. Donde hay confianza en Cristo, hay reconciliación. La advertencia existe para confrontar la dureza, pero la promesa existe para sostener al que cree. Cada vez que una persona escucha la verdad del Evangelio, algo ocurre en su interior. La luz trae responsabilidad. No estamos hablando de un Dios que busca condenar. Estamos hablando de un Dios que revela. La revelación es un acto de gracia, pero la respuesta a esa revelación tiene consecuencias. En Mateo 12, los fariseos respondieron a la luz con rechazo deliberado. Ese fue su error. La advertencia de Jesús no fue dada para producir paranoia en los creyentes. Fue dada para confrontar la dureza consciente frente a la verdad revelada. Por eso la pregunta final no es, ¿he cometido el pecado imperdonable? La pregunta final es, ¿qué hago cuando la verdad me confronta? La respuesta a esa pregunta revela el estado del corazón. El pecado imperdonable en Mateo 12 no fue un accidente, no fue un desliz verbal. Fue el resultado de un corazón que decidió resistir la verdad cuando la verdad estaba claramente delante de él. Ese es el verdadero peligro. No un pensamiento aislado, no una frase dicha en un momento de debilidad, sino la decisión persistente de cerrar el corazón ante la luz. Por eso este pasaje no debe producir terror en el creyente sensible, debe producir reverencia, debe producir gratitud, debe producir una respuesta humilde ante la verdad, porque cada vez que escuchamos el Evangelio, se nos concede una oportunidad de responder con fe en lugar de rechazo, una oportunidad de ablandar el corazón en lugar de endurecerlo. Esa es la diferencia fundamental. El pecado imperdonable no es una trampa oculta para el creyente sincero. No es una línea invisible que alguien cruza sin darse cuenta. No es un error momentáneo del que no hay regreso. Fue un acto específico de rechazo consciente frente a una revelación clara y extraordinaria. Y esa claridad debe producir descanso en el corazón del que teme. Porque el que teme no está endurecido. El que busca no ha cerrado la puerta. El que pregunta todavía está escuchando. La Escritura afirma que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice, algunos. No dice, excepto los que dudaron. Dice, todo aquel. La sangre de Cristo no es limitada, no es frágil, no es insuficiente. Es suficiente para limpiar todo pecado cuando hay fe genuina. Por eso la respuesta correcta ante este tema no es ansiedad, es confianza. No es parálisis espiritual, es venir a Cristo con humildad. Si hoy hay inquietud en el corazón, esa inquietud no es señal de condenación definitiva, es señal de que la verdad está tocando la conciencia, y cuando la verdad toca la conciencia, la invitación sigue abierta. Cristo no rechazó al que vino arrepentido, no rechazó a Pedro, no rechazó a Pablo, no rechazó a pecadores que reconocieron su necesidad, y no rechazará al que viene a él hoy. Esa es la esperanza del Evangelio. Esa es la seguridad que supera el temor. Y esa es la verdad que debe permanecer cuando las dudas intentan dominar el corazón. Antes de concluir, recordemos algo esencial. La advertencia de Jesús
no fue dada para destruir la esperanza del creyente sincero. Fue dada para confrontar el orgullo religioso que se niega a reconocer la verdad. El pecado imperdonable no es un tropiezo accidental. Es la culminación de una resistencia deliberada frente a la luz. Por eso el mensaje que debe quedar en nuestro corazón no es miedo irracional, es reverencia. Reverencia ante la verdad. Reverencia ante la obra del Espíritu. Reverencia ante la gracia que todavía nos es ofrecida. Mientras haya convicción, hay oportunidad. Mientras haya búsqueda, hay posibilidad. Mientras haya fe en Cristo, hay perdón. Y esa es la diferencia entre un corazón endurecido y un corazón que aún puede responder. Que esta verdad no produzca ansiedad innecesaria. Que produzca gratitud. Que produzca humildad. Y que nos lleve siempre a valorar la luz cuando aún brilla.